Muy buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre la orientación educativa. En este pequeño foro nos acompaña la licenciada en Pedagogías Imelda Elizabeth, de igual manera la licenciada Sheila Desiree y una servidora Mari Trinidad, que igualmente soy licenciada en Pedagogía. Este es una actividad, nuestra segunda actividad por parte del profe Rogelio de la Cruz Cawich. Esperemos les guste y también cabe mencionar que somos de la Universidad Grupo Tecnológico Cancún. Esta actividad es parte de nuestra materia de fuentes pedagógicas a la orientación educativa. Pero vamos a empezar con una pequeña pregunta. Licenciada Sheila, para usted, ¿qué es la orientación educativa? La orientación educativa es un proceso de enseñanza y aprendizaje, el cual va orientado pedagógicamente, van de la mano, el cual es un proceso que sirve demasiado para los jóvenes o quizás para los profesionales. ¿Qué te ríes, cabrón? Ya estaba bien. Ya estaba bien, perdón, sí, perdón, una disculpa. Sigue. Bueno, Ya, sigue. Sí. Bueno, este proceso ayuda mucho a los jóvenes a que tengan quizás una fuente de inspiración o de cómo pueda ir su camino en la universidad, ya que es fundamental esa decisión, ya que será parte de su vida ya futura. Para mí le brinda herramientas para asesorar su rendimiento también, porque cabe mencionar que también ayuda a los alumnos que están bajos en materias o actividades, los que empiezan con su rezago, para que no haya tanto rezago, digamos. El orientador ahora sí que les brinda ciertas ayudas. El orientador suele hablar hasta con los padres de familia, integran a los padres de familia. Eso yo no lo sabía, de que integraban los padres de familia. De hecho, también los orientadores ayudan también en el autoestima de los alumnos a darse cuenta cuáles son sus aptitudes, sino porque puede haber un alumno que le gusta hacer tal cosa, pero no sea tan bueno en esa y sea más desempeñado en otras materias. Ejemplo, uno no es bueno en matemáticas, pero en naturales y biología es muy bueno. Yo, por ejemplo, soy malísimo en matemáticas, pero a mí ponme algo para hacer en artes, te la aplico. Igual la vida. Igual otra de las cosas que podría incluirse es los problemas personales. Quizás los pueden orientar un poquito acerca de su problema. No sé, quizás un ejemplo que yo tuve en la prepa y me ayudó mi orientadora es que yo no sabía qué curso tomar para mis prácticas. O quizás igual en qué, ¿cómo se le llama? El curso que tienen que entrar. ¿El propedéutico? No. Lo que tienen que tomar, algún juego, algún deporte, danza. Para escolar. Ajá, igual te pueden ayudar para escoger un paraescolar, ya que igual eso te influye mucho en tu vida diaria o cómo se puede acoplar a tus horarios. Esas son cosas igual que podría haber un orientador, ya que en la prepa pues se tiene desde el primer año que entras. Y ahorita en esta nueva escuela mexicana se ha visto que igual se está implementando mucho en las primarias y en las secundarias. Entonces yo siento que es algo que de verdad sirve. Ahorita, por ejemplo, mi sobrino está estudiando en tercero y pues iba a reprobar una materia, entonces le está ayudando mucho la orientadora, ya que está hablando mucho con los maestros, se involucra tanto el orientador, la directora y los padres. Entonces pues siento que es algo para que no haya más rezago educativo en la secundaria o quizás para que puedan tener un futuro a largo plazo. De hecho, también en las primarias se está implementando, no sé si sea igual, pero es el departamento de USAER, que igual si los niños tienen algún problema tanto de conducta como en aprovechamiento académico, llaman a los padres, al maestro y al alumno. Y le suelen poner actividades solo diferentes. Le ponen, lo agarran y le ponen a actividades distintas, pero también tratan de investigar el porqué de eso. Ejemplo, había en el salón donde yo estaba haciendo mis prácticas, había niños que tenían autismo y uno que tenía un trastorno que no me acuerdo cómo era, pero su mamá no se daba cuenta. Tuvo que meterse USAER para decirle, ¿sabe qué, señora? Su hija tiene esto y esto y esto, pero solamente es una hipótesis, tiene que llevarla con un neurólogo. La llevaron y la diagnosticaron ya la niña. Pero fue muy acertado fue muy acertado lo que hizo USAER, porque la mamá no se había dado cuenta porque no le pone atención a la niña. Ajá, es que la mayoría de los padres en Cancún trabajan. ¿Y con quiénes se quedan los niños? Con los abuelos, y los abuelos casi no tienen esos conocimientos. O no tienen ya la paciencia para estar cuidando más que nada a la los paciencia. niños. O quizás los conocimientos, ellos igual no tuvieron como que una educación exacta, entonces eso perjudica mucho y
pues la verdad, no es que sean, por ejemplo, voy a decir una palabra, pero no es que sean ignorantes, sino que ellos se acostumbraron a vivir eso. Por ejemplo, ahorita los adultos, según no existe el TDA o el TDAH, no existe ninguna discapacidad. Para ellos es puro invento ahorita. Pero es algo ya no, es algo un invento de la sociedad, como por ejemplo lo que es esta de... Por ejemplo, ellos nunca sufrieron ansiedad o depresión. Ajá, la ansiedad y la depresión, y como dicen lo de la comunidad LGBT. O que nosotros ya somos la generación de cristal. Ajá, de que cualquier porque cosa todo nos afecta, cuando realmente no es así. Cuando Ahorita, ellos también les afectó, tuvieron algún problema, pero ellos no quisieron aceptarlo, o sus papás solamente los mandaron a darle el avión. o en su caso, no decían nada para que no los, ahora sí que lastimen de cierta forma. Porque ahorita hasta el orientador ya se tiene que estar metiendo en lo que es cuestión familiar, porque si llega un niño con algún moretón, con algún rasguño, que saben que es de casa y es provocado por los padres, ellos ya están obligados a hablarle a la GEAVI para que la GEAVI se meta, porque pues ponen en peligro también La integridad del menor. la integridad del menor. Sí, incluso en la primaria en la que estuve, había unos padres que eran drogadictos, el cual igual tuvieron que hablar directamente con un orientador, tipo psicólogo, para que pudiera hablar con el niño, ya que los padres ambos eran drogadictos, por así decirlo, y no le daban esa atención al niño. Entonces, de que el niño iba una vez a la semana, y entonces eso se le hacía muy extraño a la directora. Y lo padre de esta primaria es que la directora les prestaba atención a todos los niños, o sea, de que pasaba en cada salón de cómo están y así, o hablaba con los padres, o hacía juntas con los maestros. O sea, esa directora hacía juntas diarios con los maestros, de que cómo va ese niño, cómo lo has visto y así. O sea, la directora tenía conocimiento de cuántos alumnos, digamos, hay con rezago, tal vez rezago, cuando Sí, no es sí, rezago. y en cada salón eran 12 salones, A y B de primero y consecutivamente. Y la directora tenía anotaciones, el cual cuando algún padre iba a reclamar o un abuelo, porque mayormente, como dije, los abuelos son los que se preocupan por los niños, o sea, de verdad que vi más abuelos allí que padres de familia. Es que Sí. suelen ser así. O de hecho hasta los vecinos van a buscar a los Bueno, niños, eso porque sí. en mi caso llegaban muchos vecinos a buscar, y nosotras en la escuela pues como maestra pues le tienes que estar pidiendo identificación de quiénes van a llegar, y muchas veces nos dimos cuenta de que no llegaban los padres de familia. Por los apellidos nos dimos cuenta, ¿no? Es que es el vecino o es la vecina, como no estoy tal horario pues ella lo lleva. Y para mí eso es peligroso, porque un orientador se debe de dar cuenta de que el tutor no está al pendiente del menor. Sí, pero también, bueno, yo debo de creer que el orientador o el director debe saber las circunstancias en las que se encuentra la familia, tanto madre como padre. Ambos trabajan, tal persona viene a buscarlo. Es que, o sea, es algo como que ya deben de llevar un comentó control. Sheila, si yo tuve un alumno que faltaba semanas y llegaba una vez, 3 veces al mes, es mucho. O sea, ese niño ya estaba reprobado por falta. Exacto. Y llegaba el vecino a recogerlo. ¿Y qué nos dijo el niño? Porque pues yo tuve que hablar con él para saber qué pasaba. Los dos eran drogadictos, se la pasaban trabajando, nunca estaban en casa, tenía que traerlo y llevarlo el vecino, y cuando podía traerlo y llevarlo el vecino. Pero bueno, eso es de las escuelas públicas. Ajá, pero tal vez las escuelas privadas son diferentes. No, las escuelas privadas son diferentes. Uno de mis sobrinos, el cual los orientadores sí están presentes, pero no como tal hacen su trabajo. O sea, a pesar que estés pagando una escuela privada, hay orientadores que de verdad no les gusta hacer su trabajo, igual porque se debería hablar de ese tema, de que mi sobrino tuvo como que problemas con un niño, lo mordió y como que empezó a tartamudear, entonces lo llevaron primero con el orientador, porque en el Boston tienen orientador, psicólogo, y así van pasando varios filtros para ver cómo está el niño. El caso es que el orientador dijo que no tenía nada, solo se había peleado con un niño. Trataron de hablar con mi hermano, entonces el cual solo le dijeron, solo le tienes que cambiar de salón. En las escuelas privadas es muy fácil decir, te cambio de salón, de los patitos pasas a los aguilitas. Y pues no, son cosas que no se debe hacer, y siento que son cosas que debería cambiar la escuela privada. Ese es el problema, que, o sea, para más fácil para ellos es cambiar a la persona afectada a que el que lo agredió
lleva un constante, por así, progreso, o que lo citen a ver qué es lo que pasa, por qué la acción que tiene. De hecho, en bachilleres, yo conozco al orientador, en bachilleres sí les dan seguimiento al caso de los alumnos, por ejemplo, cuando es por agresión y los dos agredieron, sí hay una plática, pero inmediatamente antes de hablar con ellos, están hablándole a los padres de familia para que lleguen, porque ellos ahorita como autoridad no pueden estar tocando, no pueden estar jalando, o sea, los limitan mucho. Sí, Pues que sí, sigan para los entrando educadores. en la parte de que son menores de edad, porque están en preparatoria. exacto. De hecho, sí, pero no, porque hay algunos que son repetidores. Yo tuve 2 repetidores en mi salón que pues realmente ya tenían 19 años y todo, pero eran muy agresivos. Pero aún así no los pueden seguir tocando, ya que como dijo Mari, Son estudiantes. exacto, son estudiantes y pues a los estudiantes no los puedes tocar porque se puede interpretar de otra forma. Exacto, y el que va a salir afectado pues es el orientador. Ya sea el orientador, maestro, director, si el niño puede agarrar y exagerar las cosas, o el alumno exagera las cosas, de que no es que agarró y me jaló así. Al que le van a creer más, pues va a ser al alumno que al director. Sí, siempre van a creer siempre a los alumnos. O sea, y por eso existe igual la toma de decisiones, pero por parte de los alumnos y de los padres. El orientador no puede hacer mucho si no tiene la ayuda de los La padres. autorización de los padres. Vaya la redundancia del nombre, orientarlos, porque si no va a decir, es que agarré esta carrera porque tal orientador me dijo que esa es buena para mí. Cuando realmente Cuando no sabes si realmente no. realmente. Ajá, cuando realmente el orientador le hizo una sugerencia o le dijo, tú eres bueno con esas actitudes. Sí. Pero igual el orientador, lo que yo vi en la prepa es que nos enseñaba muchos valores, implementar valores diarios, en donde son cosas que es algo bueno, pero quizás como que debería ser constante, no de que una semana sí y una semana no. O sea, hay escuelas que he visto, bueno, por ejemplo a mí, en la prepa solo me dieron un día de orientador, o sea, de que valores, qué quieres estudiar, son casi como unos tutores. Pero por un día. Por un día nada más, y una hora. Entonces yo siento que el orientador debería estar... Pero es que sabes también qué pasa, hay tantos alumnos solo para Es que un no orientador. basta que las instituciones internas no tienen que tener varios orientadores que puedan ayudarlo, para que lleven un constante progreso con ellos. Para ello también entramos nosotros como pedagogas, Pero porque no todos, nosotros no todos podemos están. dar ese asesoramiento, o sea, podemos orientar a los alumnos de cierta forma. Sí, pero tienes que ponerte a pensar, la mayoría de los que están en alguna escuela o en una institución no son como nosotros pedagogos. Algunos son licenciados en las ciencias de la educación, algunos son normalistas, algunos son maestros ya por antigüedad. Ya ves, la directora de la secundaria dijo que ella fue prefecta por ya tiempo que Por estaba mucho acá. tiempo. Por mucho tiempo que estaba ahí, y de ahí cursó su licenciatura. ¿Por qué? Porque ya lo necesitaba. Hay algunos que les dan el chance de que ya están muy viejitos y aún así siguen dando clases, pero es por la antigüedad. Sí. Y entonces es donde también debe ir a entrar la orientación hacia también los maestros, porque hay maestros que no aplican buenas estrategias para los niños. Ejemplo, cuando yo estaba en la primaria, la maestra no buscaba el modo de acoplar a un niño con autismo. Exacto, pero es como tú dijiste, es buscar estrategias de aprendizaje. El orientador puede entrar ahí de que, ok, tu alumno tiene esto y esto y esto, y puedes utilizar esto y esto y esto con tales materias. Exacto, y no es solo dejar al niño en un lado, Exacto. sino que ya entre el orientador igual, o sea, no directamente a la clase, sino que entra a dejarle Interfiera con la esas estrategias. planeación. Dejarle como Exacto. que ciertas ideas a los Ajá. maestros. Para que puedan acoplarlo y no excluirlo de que, bueno, ustedes van a hacer esta actividad, pero tú te sientes ahí y me haces esta actividad. O sea, Cuando esto realmente cuando está eso, mal, porque lo vemos con la maestra ahorita, la maestra Nayeli, no hay cierta inclusión Ajá. con él. no hay más integración que inclusión. Y supone que la nueva escuela mexicana pone lo de la inclusión, y hay maestros que todavía no saben eso. Pero Porque es como, son normalistas. no, pero es como, exacto, es como el tema de hoy, son normalistas y ellos no ven las estrategias de aprendizaje. Lo que hace un pedagogo o un orientador, que quizás esos dos, bueno, son Van solo mucho uno, de la mano. van mucho de la mano, es buscar estrategias de aprendizaje. No todos los niños aprenden igual, algunos son auditivos, otros visuales. Lo vimos con el profe Las Daniel. múltiples inteligencias de Las inteligencias múltiples, está la lingüística, la kinestésica, la musical, la naturalista. Ajá, y no solo porque tenga una discapacidad, el niño puede ser muy inteligente, como la película que vimos
del niño autista. ¿Cómo resolvió Un eso? acertijo de Exacto. puros números. De puros números Exacto, y nadie le había podido responder, o sea, son cosas que igual se deben como que llevar un seguimiento para que puedan ver el proceso continuo, porque de verdad son niños de que son impresionantes, pero igual no toleran Pero muchas que, cosas. limitan, exacto. no que los limiten, sino que, bueno, sí los limitan Los porque limitan es de que mucho. tú tienes tal trastorno, aprendes de diferente manera, a ti te voy a tratar de esta manera, te voy a poner a hacer ciertas actividades. Cuando un niño con autismo es muy inteligente, ejemplo, el niño que yo tenía, omitimos nombre, él era muy inteligente, ya sabía leer, sabía sumar, hacía todas sus actividades, lo que tenía era autismo etapa 1 junto con TDAH. O sea, lo que él necesitaba era actividades en las cuales se pudiera mover. Porque integrarlo, los niños yo hablé con ellos empezaron a integrarlo en sus juegos, ya no estaba solo. Pero las actividades que hacía la maestra eran por escribir. Y él lo que necesita es algo que lo mueva, Sí. que esté en constante movimiento. A mí, por ejemplo, desde chica me detectaron hiperactividad. No TDA, hiperactividad Nada más. simplemente. Ajá. O sea, a mí que hacía mi maestra, yo terminaba mis actividades y me compraban libros para colorear. Tenía mis colores y mis libros. Eso Y a mí que me controla ponía a mucho. ser la maestra, ponerme a colorear para que yo no esté Corriendo. corriendo por el salón. Pero hasta coloreando me distraía con algo y estaba jugando. Pero es como dice Mari, la maestra tiene que buscar estrategias de aprendizaje. Incluso un profesional necesita orientación. O sea, No solamente se debe de enfocar a solo los alumnos, sino que también un maestro lo necesita. Exacto, y es como dijo la maestra hoy, o sea, nosotros debemos estar en constante, en actualización, ya que, por ejemplo, va cambiando, por ejemplo, como la nueva escuela mexicana apenas cambió, les digo, o sea, ahorita la mayoría tiene orientador, y eso está bien, habla muy bien de la sociedad, pero, Sí, pero tampoco ayudan demasiado porque se necesitan más, y se no solo... necesitan más profesionales, ellos nada más se adaptan con uno, de que tengamos va a ser para toda la escuela. Ejemplo, Ajá, una base. son un montón de salones. Son por ejemplo, en el CECITE donde yo estaba solo había un orientador, tanto en la mañana como en la tarde, y en ambos turnos habían 800 alumnos. No, hasta con eso para Un solo orientador para los Sí, dos para turnos. ambos turnos. No, en la primera donde estaba eran varios niños, porque no solamente era mi salón que había una niña con síndrome de Down en primero, estaba hermosa la niña, y también en quinto y sexto había niños con autismo, pero es autismo ya más elevado. Entonces era cuando USAE podía darle citas, porque si no tenía que atender a los padres también de los que tenían rezago o mala conducta. Entonces eran dos, porque uno llevaba el control de los archivos de los niños y la otra platicaba. Era tener dos orientadoras para toda una escuela, para todos los niños que tienen ese problema. Por ejemplo, en bachilleres hay un orientador en la mañana y hay un orientador en la tarde. Y realmente son muchos alumnos, son 800 algo alumnos. Son demasiados alumnos como para que diario esté hablando con uno, dos, o sea, por lo menos 2, 3 orientadores debe de haber. Y tampoco Por es la ejemplo, limitante que le pasó a Sheila, nada más le daban ¿qué? ¿Cuánto tiempo te daban con la orientadora? 1 hora. 1 hora. Es lo mismo que quiere hacer el sistema educativo, que nomás lo dice 1 hora. 1 hora no da caso para nada. Exacto, porque tiene que preguntar por cada uno. Por ejemplo, de que hacía una pregunta de que, no, ¿cómo les fue con este maestro? Y obviamente tú empiezas a contar, te alargas, empiezas a hacer una plática. De ahí entra otra pregunta y vuelve a hacerse una plática larga. O sea, y tiene que ser mucho más tiempo que nada más 1 hora con un orientador. Y luego te Exacto. cortan tajantemente porque te dicen, es que ya acabó, lo siento, ya acabó, la hora ya no te puedo ayudar más. Ajá, o de que luego se atrasaba con otro salón y, o sea, tampoco les daba como que favorecimiento a sus emociones de cada chico, porque imagínate, estás hablando, le estás contando ya profundamente lo que te pasó, de que no, me pasó esto con un maestro, es que me expuso ante todos, de que no está bien lo que dije. O sea, ya se inspiró casi llorando y le cortan la inspiración de que ¿Sabes se qué? acabó. Ya Invalidan sus sentimientos ahí, su Exacto. autoestima. Y cuando un orientador debe hacer lo contrario, debe autoayudarlo con sus emociones. Para O poder sea, regularlas. ajá, Tiene que regular sus ayudar a emociones. Regular sus emociones. Exacto. De hecho, sí, el autoconocimiento de sus emociones, tanto ayudarles con su autoestima de las habilidades que tienen, como también el cómo controlarlas. Porque Sí. hay adolescentes muy explosivos. Ya ves que todo lo quieren arreglar a golpes o se están insultando. O sea, es de ahí donde debe de interferir
el orientador a ayudarle a que, ¿sabes qué? Pasó esta situación, ok, tómalo con calma. Alguna estrategia que le pueda ayudar a regular sus emociones y no actuar de manera impulsiva. Pero pues actualmente los orientadores sí tienen ese conocimiento, pero a las limitaciones que tienen, vuelvo a comentar, a las limitaciones que tienen, pues ahora sí que les cuesta trabajar con los alumnos. Exacto, les cuesta mucho trabajo resolver los conflictos de cada uno, porque, o sea, como dije, el ejemplo de la primaria, de que la directora sepa cuántos alumnos por cada salón, entonces, imagínate que solo hay un orientador tanto en el turno de la mañana como el de la tarde. No va a poder resolver todos, y si los padres no se integran, como seguimos diciendo, los padres aún no se siguen integrando. En la actividad que hicimos hoy, ¿a cuántas chicas no estuvieron sus padres durante la tarde cuando estaban en la primaria, secundaria, prepa? Y aún sigue siendo lo mismo. Muchos padres trabajan en hotelería, ¿y cuánto tiempo se tardan? 8 horas trabajando, 2 para irse, 2 para regresar, 14 horas de su vida ahí. Son 12 horas, bueno, dependiendo de qué área seas, porque los que son meseros solamente trabajan 8 horas, pero ya que sean de mantenimiento, bellboy, steward, ya llevan más tiempo, porque son como unas 12 horas. Exacto, y es lo que digo, o sea, por ejemplo, nosotros como futuras docentes, se nos va a complicar, por ejemplo, digamos, a tener un hijo, yo estoy dando clases, ¿cómo voy a ir a sus festivales? Porque va a tener festivales mi hijo en las cuales yo tengo que ser el festival o de mi hijo o de mi salón, de mi grupo. Exacto. Ahí va a ser complicado, porque no solo es culpa también de los padres. Ahí no, sí. Pero hay cosas que te va a cuestionar igual la institución, o sea, es tu trabajo, te están pagando, entonces son cosas que igual debería ver la SEP, o sea, son cosas que se deberían de tomar en consideración. Ajá, exacto. No, porque saben ahora, ya no se supone que ya no se puede hacer que un maestro tenga sus hijos en la misma institución. Ya no se Mira. puede. No se puede. Ahora es peor, o sea, ahorita cómo vas a ir a los festivales de que Ya, Ahorita sí O te sea, ponen ya- entre la espada y la pared. o sea, sí, ya de plano, lo que es la SEP prohibió el que los maestros metan a sus hijos en la misma institución que ellos están. Supuestamente, por si hay algún tipo de chantaje para que pasen al niño. Chantaje Ok. o favoritismo. Favoritismo hacia el maestro, porque se supone que el niño tiene un maestro, tú te llevas con ese maestro, de que, ay, no, porque es hijo de mi amigo, no lo voy a reprobar, o no le voy a pasar la clase. Entonces ya de plano Ah, ya y se prohibió bueno. el hecho de que los maestros tengan en la misma escuela. Pero este año se prohibió. No, ya tiene tiempo que se prohíbe. Pues Pero sí. los maestros, ahí es donde te van. Los maestros hablan con el director y el director los acepta, pero se supone que ya no se puede. Sí, porque en mi caso yo estudié en la misma preparatoria. Bueno, estudié en Bacho, donde Bueno, trabaja es mi que, mamá. el y bachiller también. es diferente. Ajá. Porque tu mamá es prefecta Ujú. y pues es diferente porque es nivel superior. Eso se aplicó en primaria, de que ya no se puede. Porque ya nada más un maestro. Y obviamente esos maestros se conocen, conviven, tienen su convivencia, sus posadas, sus festivales de que se ponen de acuerdo de que yo voy a decorar esto y esto. O sea, tienen una buena relación y el hecho de que uno de sus hijos le toque tal maestro, Ahí empiezan ahí es los donde empiezan conflictos, los tal vez. conflictos. Conflictos, Ajá. chismes. Conflictos, chisme, difamación, lo que tú Y quieras. pues el orientador ahí, ¿qué tiene que hacer en ese caso? De cuando hay chismes entre maestros. Ahí sí también, el orientador también ayudaría mucho al ambiente laboral de los maestros, porque hay maestros en los que no se caen bien, porque me tocó la maestra con la que yo estaba, con la maestra de sexto A, no le gustaba hablarse con la maestra. Sí le decía que ahora buenas tardes, sí se quedaban un rato chismear, pero sus espaldas hablaban. En mi caso, no, yo estuve en tercero, pero me llevé muy bien con la maestra de cuarto. Por la misma actividad que hubo, empecé a hablar con la maestra de cuarto. Hay que aceptar que la maestra de tercero es como que muy, tal vez, tajante con los alumnos, o sea, no tiene cierta consideración. Es muy agresivo. No, ni siquiera No. agresivo, es muy, Ruda. no, es como que muy cuadrada, tiene todo muy marcado, exacto. Ya. A cambio Como la si fuera muy maestra, educación tradicionalista. ajá, a Ya. cambio la maestra de cuarto es más joven, sí, pero es como que más abierta, de que les da, eso sí, no tiene mucha paciencia con los alumnos porque es muy explosiva la maestra, cosa que está trabajando con la orientadora de la primaria, pero esta maestra de cuarto pues no es tan cuadrada y a la maestra de tercero no le gustaba eso y había un conflicto y a lo mucho que hablaban era para que es que
no trajo un plumón, me lo prestas así, y es lo más que hablaban. O sea, así como que interacción mutua no había. O sea, y es un trabajo que la orientadora está tratando de llevar de la mano, pero como la maestra de tercero es muy cuadrada, se le complica, no quiere hacer las cosas, quiere que todo se haga a su manera. Cuando la maestra de cuarto no es así, es como que más liberal, más... Sí, no, Abiertas a las nuevas opciones. Ajá. pero, o sea, por eso ya el orientador entra demasiado en tanto lo de las emociones, resolución de conflictos, que muchas cosas en tu vida personal. O sea, es casi va agarrado de la mano del psicólogo y del pedagogo. O sea, son como que un complemento quizás. Entra lo que son los... Ay, psicopedagogos, la psicopedagogía. La psicopedagogía. Exacto, y es un pedagogo, o sea, el pedagogo lo puede llevar muy bien, ya que ve muchas estrategias de aprendizaje, o sea, regulación de emociones, La resolución de conflictos. exacto, la resolución de conflictos, entonces son cosas que son fundamental para la educación en sí. Bueno, para terminar este pequeño foro, concluimos que el orientador educativo tiene que no solo abarcar a los estudiantes, sino también a maestros. Sí, Y En lo son- profesional. En lo Lo profesional. profesional. Y es una base muy importante para que la institución lleve buen camino y que los alumnos tengan un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Ajá. Y los padres de familia traten de integrarse más con los... Pero no solo en la educación, o sea, en todas las carreras, porque en una empresa igual necesitarían un orientador. Pero ya no entonces- sería orientador educativo. Ah, bueno, Ya sería diferente rama. Ya es un Ya orientador de diferente rama. se metería a recursos humanos. bueno, quizás. Los recursos humanos es donde entra Ajá. este tipo de conflictos en hotelería y empresas. Ajá, justo. Yo no tiene su nombre, pero no me acuerdo. Bueno, eso es todo de nuestra parte. Espero le hayan gustado este pequeño foro que hicimos. Profe, sácanos 10. Por favor, Gracias, favor. gracias, Bye gracias. bye. Cuídense. Ya corto, ya corto. Bye.